lamentablemente no empecé, pero como para repasar, hemos estado viendo en esta clase el esfuerzo cortante y la deformación unitaria, entonces se aplica una carga F, aparecen fuerzas de corte B en la sección, estamos viendo acá una luz baja para una pieza de buena calidad de sección, y entonces aparecen tensiones de corte en cada cara, producto del equilibrio para que esta pieza no colapse o no se... o empieza a desarrollarse en la medida que aumenta el valor de F, empiezan a aumentar las tensiones cortantes acá en la disrupción, ¿no? Hemos visto el equilibrio de los cortantes y la parte interesante acá es que una vez que se desarrolla en un cubo elemental tensiones de corte en una cara, automáticamente aparecen tensiones iguales, recíprocas que se llaman, o sea, si aparece en una cara Z, aparece automáticamente una tensión en la cara Y, que está garantizada por el equilibrio rotacional. Y lo mismo, si hay una tensión en la cara Z, en la cara igual y opuesta aparece una tensión contraria para mantener el equilibrio translacional. Y esto lo habíamos denominado teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Hemos visto ahí algún ejemplo de cómo se transmiten los esfuerzos cortantes en apoyos y acá en un tensor vinculado a la viga y en un apoyo fijo. Y vamos a ver, y eso, traslación de esos esfuerzos, lógicamente, toda la fuerza, lo que hasta ahora nosotros eran a I a X una fuerza, y para nosotros en la estática todo estaba bien, acá aparecía una fuerza, le decíamos TBC, pero ese TBC, esa fuerza, pasa de la viga al cable por medio de esta pieza, este perno o este bulón de sujeción, y en general, como no hay luz de flexión, la transmisión es por cortante puro, que se llama. ¿Dónde más se pueden ver estas tensiones de corte? Acá vemos dos piezas, un machimbrado acá, dos piezas tirando, una respecto de la otra, y vemos cómo esta pieza que se desplaza, acá 6 kN interna, puede tener esfuerzos cortantes en la pieza que se desplaza, como en la pieza que eventualmente está resistiendo el tiro esto de los 6 kN. O sea que pueden haber cortantes en las secciones AA y en las secciones BB. Y bueno, y la podemos ver que como son de distinta magnitud las cortantes, las secciones AA es distinta a la de BB, los cortantes promedios también van a ser distintos. Vean que en donde hay menos sección, eventualmente va a haber más tensión. Ese sería el concepto. Como AA tiene menor desarrollo a BB, la tensión AA es mayor a la tensión BB, a pesar de que la fuerza que la provoca, si acá tirábamos 6 kN, van 3 kN para cada lado, a pesar de que la fuerza es la misma, el esfuerzo cortante que aparece en cada una de las secciones, ahí se ve el cubito elemental, se lo ve claramente, van a ser distintos. ¿Qué otra cosa más hay? ¿Qué le pasa a la pieza? Acá hay una fotografía de muy tecnificada. Se ha hecho en unas plateas transparentes acá, de material transparente y sometidos a una luz de polarización probablemente, para de alguna manera fotografiar el estado tensional. Acá está el tornillo de Matías, este es el tornillo tuyo, ¿no? Ahí está sometido, está tirando de un lado y tirando del otro, y veas que acá aparece el esfuerzo cortante acá, en el cizallamiento, en todas estas partes aparece el esfuerzo cortante, ¿no? Porque tiene que transmitirse la fuerza de un lado hacia el otro, y lo tiene que transmitir por medio del bulón. Bueno, ¿qué es lo que le pasa
al cuerpo antes de deformar. Cuando hay deformaciones por corte, cuando había deformaciones por fuerza, ¿qué veíamos? Que el cuerpo o se estiraba o se achicaba, para decir así. Cuando era en un unidireccional el efecto, ¿no? En una barra. En cambio acá cuando se produce un corte, nosotros podemos ver que si hay 3 puntos ABC que están angularmente, tienen 90 grados entre ejes N y T, vamos a ver que cuando se aplica el cortante, cambia la posición de C a C', de B a B' y de A a'. O sea, cambian las posiciones relativas de estos puntos y cambia, por lo tanto, es el ángulo. Tita' no es igual a pi sobre 2. Cambia y esa deforma, o sea, el efecto del corte en realidad es una rotación angular dentro de la materia, ¿no? Por eso el cuerpo deformado en realidad es un cuerpo donde la deformación, en vez de notarse por un estiramiento como era antes, se nota por una distorsión angular. Y esa es la palabra exacta. ¿Cómo se produce esta deformación angular? Esta deformación angular se produce si yo tengo acá un cubito elemental en el cuerpo y eventualmente acá aplicara esfuerzos cortantes, o sea que internamente acá hay tensiones cortantes, ¿no? Vean que yo automáticamente cuando pongo esfuerzos cortantes, en el acto aplico el teorema de reciprocidad de tensiones tangenciales. O sea, si hay tensiones hacia la derecha, vamos a pensar hacia la derecha acá, automáticamente aparece por la cara inferior, va a aparecer hacia la izquierda. Y por la cara esta va a aparecer una igual y recíproca. Y por esta otra cara también va a ser una igual y contraria a la recíproca, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que van a ver? Que el ángulo inicial queda distorsionado por un ángulo gamma, que si ustedes lo quieren ver ese gamma un poquito más fácil, yo se lo voy a tratar de dibujar. Si este era el cuerpo antes de la deformación, y vamos a pensar que se deforma de una manera muy particular, no es que sea así la deformación, o sea que queda, este punto pasó acá y este punto pasó acá, ¿no? Estos puntos de acá a acá, vamos a decir A, B, C y D. B pasó a B' y C pasó a C'. Entonces, ¿dónde vamos a ver la distorsión angular? Ese, el ángulo este. Acá lo vamos a ver. Ese va a ser el ángulo gamma. Si esto es acá hay ángulo, ese ángulo va a ser gamma y z. Gamma y z, ¿no? Es la distorsión angular que se produce producto de las tensiones estas, tau, este era tau y z, y este es tau zi. Acuérdense, primero el eje donde está el plano y luego paralela a la dirección. Está en el plano I, paralelo a Z, plano Z, paralelo a I. Esa es la forma en que se denomina. Y ahí aparece la distorsión angular y alguno hasta lo podría poner, miren, si esto fuera delta X y esto fuera delta Y, alguien podría poner que acá es una proporción de delta X, o sea, sería un K delta X dividido en delta Y. En definitiva, hay una proporción angular en esta distorsión. Esto obviamente, ¿cuándo vale? Si gamma es bastante pequeña. Por lo menos bastante menor a un grado. ¿Me entienden? O sea, cuando hay poca distorsión angular, el ángulo se confunde con la tangente y se confunde con el seno.
¿no? Porque acuérdense que la definición de ángulo, ¿a qué era la definición de ángulo? La definición de ángulo, SR, vamos a pensar que este era ángulo alfa, nosotros decimos que alfa es igual a S sobre R, y eventualmente puede ser aproximadamente igual al seno de alfa o aproximadamente igual a la tangente de alfa, si alfa es bastante chiquitito. O sea, cuando alfa es muy chiquitito, el ángulo acá, la cuerda se confunde con el arco. Y entonces vos podés hacer ese tipo de disquisición, para decir así. Profe, Sí, una pregunta. ¿El ángulo que queda en la cara de atrás sería, no es mayor que 90 grados? mira Se- vos, mira no, la... no lo llego a interpretar bien Claro, eso. lo que pasa es que acá el dibujo no es feliz acá. Fíjate vos, este es el ángulo que te queda acá, 90 Sí, ese sí grados, es menor. y en realidad acá para mí no está, o no está bien representado, porque acá el ángulo es este es con este, y obviamente es este más este, ¿me entiendes? Que aparentemente acá es como que podría ser que acá Claro, hay un más, ¿no? eso era lo que De no entendía, distorsión, porque ¿no? Es como que no. Podría ser que haya un efecto. Yo lo estoy tratando de ver, eventualmente, si eso. Lo estoy tratando de ver en la cara donde está representado, ¿no? Y no me convence mucho porque porque esa no es la cara. La cara sería IZ. Eh, me- eh, lo voy a tratar de borrar. ¿Ves que esta distorsión angular en realidad sería para un efecto prácticamente tridimensional ahí? O sea que la tensión va ahí porque sufre una distorsión Disculpe, angular profe. en el otro lado. Profe, Y quizás lo tendrías que ver ahí, ese ángulo. profe. Sí, No ahí. vimos dónde señaló. Ah, ¿Cómo? eso. Ahí tendría que ser el ángulo. ¿Vamos? Ahí. Pero sería solamente, aclaro, para la distorsión en el sentido, si esta no fuera, si fuera medio en diagonal para una distorsión tridimensional. Acá el problema es que justamente en este cubito, por ejemplo, aparentemente están representadas. Acá sería un esfuerzo cortante, miren, así, más provocado por una tensión cortante así, en diagonal. O sea que tiene doble componente. ¿Me explico? Tiene una componente en este sentido y otra componente en este sentido. ¿Vamos? El cortante. Y eso puede ocurrir. Aclaro que los cortantes pueden tener todas las componentes. Miren, voy a tratar de a ver si lo aclaro a este tema porque yo, para no hacerlo en 3 dimensiones, al final hemos terminado. En realidad, en cada cara, a cada cara, vos podés tener, vamos a pensar, voy a tratar de ver cómo está hecho acá, así. En realidad hay doble cortante en cada cara. Y fíjate vos, si esta cara es así, la de allá es así, por lo tanto la de acá va a ser así. Y si esta es así, estoy tratando de pensarlo bien por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. La cara de abajo va a ser un cortante así. Y después, en el otro sentido, vamos a pensar que hay un cortante en el sentido acá. Si hay acá, este hay acá. Y si este es acá, el de abajo está para acá. Se hizo bastante complicadito. Pero básicamente, vean que en cada cara aparece una tensión cortante. Este le habíamos denominado tau y z, ¿cierto? El de acá, este de acá. Estoy haciendo un puntito, ¿no?
el que yo estoy marcando es un cortante que yo lo voy a denominar tau, y por la cara, paralelo a qué eje, al X. Hay un tau y X en el otro sentido. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Hay doble cortante, ¿no? Estoy tratando de pensar si ese doble... Siempre hay que ponerlo en algún lado positivo y en el otro, obviamente, igual y opuesto. Y yo lo estoy tratando de pensar. Esto aparentemente es así. Entonces, este es tau ZI y esto es tau ZX. El segundo que acabo de dibujar, ¿no? Porque en cada cara puede haber dos cortantes, ¿no? Si me preguntan cómo se completa el cúbito de tensiones, no estaba en mi intención ponerme a avanzar en el cúbito de tensiones. Este cúbito se puede completar a las tensiones tangenciales, se pueden completar con las tensiones normales. Y aparece un tensor de tensiones ahí que tiene, si cada uno de estos son 3 por cara, son 9 elementos que tiene el tensor, ¿no? Son 3 elementos por cara. 2 de corte y 1 normal en cada cara, ¿cierto? O sea que hay 9 elementos y eso normalmente se denomina tensor de tensiones. Nosotros no vamos a avanzar mucho en este tema de los tensores de tensiones porque yo tendría que avanzar mucho en el análisis de elasticidad, para decir eso. Es una materia prácticamente trabajar solamente con esto, con elasticidad. Nosotros damos una bolilla. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es más, en la UTN, en civil, antes se daba una materia de elasticidad y como optativa y ahora unos 10, 12 años, 13 años que no se da más porque se hizo un ajuste de plan de estudio en UTN La Rioja y esa materia no quedó. Es una optativa en la carrera y no quedó. Para los mecánicos sería excelente tener elasticidad y plasticidad. Yo les recomendaría, pero claro, como es una ingeniería electromecánica, ¿me entienden? Entonces, no tiene un poco de las dos disciplinas. Pero un ingeniero mecánico debería estudiar elasticidad también y plasticidad. Los civiles lo deberían tener casi por obligación. Cuando vos haces estos ensayos, este ensayo, el de acá, el primero que hemos visto, si lo sometes a una pieza a esfuerzo cortante y vas graficando las deformaciones respecto de las tensiones, vos podés llegar a establecer un gráfico tau distorsión angular. Vean acá cómo la distorsión angular la divide en dos. ¿Por qué? Porque la hace aparecer al ángulo repartido una mitad para cada lado. En realidad, en el otro ejemplo que habíamos hecho, yo lo dejé a un ángulo, a una cara, sin deformar y solamente deformé la otra. Por eso me quedaba un solo ángulo. Pero vos podrías distorsionarlo de esta manera también. ¿Y vos qué tendrías? Que hay una proporcionalidad, eventualmente hay una proporcionalidad entre tensiones de corte y deformaciones angulares. Y esa proporcionalidad se manifiesta dentro de un campo elástico donde tau es igual a esa proporcionalidad que se llama módulo elástico transversal, módulo cortante, por la distorsión angular. Esto sería la misma ley de Hooke, pero aplicada a tensiones angulares, donde G es el módulo cortante. Disculpe, profe. Sí. Eso sería durante la deformación elástica, ¿no? En el campo elástico. A partir de acá, sigue habiendo, en realidad sigue habiendo módulos cortantes, pero ya es un módulo cortante que depende del tiempo. ¿Me entiendes? Del ensayo. O sea que es un módulo variable. Va variando. Es lo mismo que la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que había un módulo constante mientras el sistema era lineal y un módulo variable cuando...
Esto para determinado tipo de material, ¿no? Hay materiales donde el módulo cortante puede tener otra forma, igual que habíamos visto en los plásticos, en las gomas, ¿se acuerdan, no? Mucho cuidado cuando hagan esfuerzos cortantes o aplicación para gomas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que hemos dicho que todos nuestros supuestos se basaban en distorsiones angulares pequeñas. Y cuando aplicamos gomas, que es muy lindo para ver el efecto, porque la podés deformar fácilmente, pero no para estudiarlo al caso, porque ya las deformaciones ahí son macro, ¿no? En el caso de las gomas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer una traspolación, para decir, ¿no? De todas maneras, se puede establecer esta relación y obviamente si alguien me pregunta cuál es la expresión general, vos podés decir que tau es igual a un G variable por un ángulo de distorsión. O sea que hay una proporcionalidad aunque esa proporcionalidad cambie segundo a segundo, ¿no? No voy a demostrar, esto hay una demostración, lleva más o menos media hora hacerla, y normalmente los cursos de resistencia la pueden incluir, pero no es imprescindible, que en realidad el módulo cortante de los materiales está relacionado con el módulo elástico. Y la relación se da por el coeficiente de Poisson. El coeficiente volumétrico, ¿se acuerdan que era igual a E' sobre E? Y esto lo vimos en la otra clase cuando yo les mostré, miren, resulta que cuando una pieza vos la sometías a compresión, achicaba su longitud, ¿cierto? Achicaba su longitud, delta I, si este fuera el sentido I, pero automáticamente se provocaba una dilatación acá del material que tenía que ser proporcional de alguna manera a la ¿No era negativa, deformación. prof? ¿Cómo? ¿No era negativa la fórmula es? Sí, negativa. Muy bien. Esa deformación transversal en realidad era proporcional en un coeficiente mi a la deformación longitudinal. Entonces, un poco vinculando a partir de estos conceptos, se puede establecer esta relación que tiene como les digo, una demostración donde te dice que G es igual a E dividido en 2, 1 más mi. En realidad acá hay más términos, les aclaro, en la demostración hay más términos que se desprecian, ¿no? Y queda esa relación de G con E. Valores habituales de mi acá 0,3 y bueno, vos te darás cuenta que si acá hay un 0,2, 0,3, 0,15, esto va a ser algo 2 por 1 y 1,1, 1,2, 1,3, o sea que es algo más grande que 2, queda claramente que el módulo cortante es más bajo que el módulo elástico longitudinal en general. Esto para mostrar también que los efectos de corte en algunos casos tienen un efecto decisivo, digamos, en la resistencia de la pieza, ¿no? Porque en definitiva, tienen menos capacidad de deformación al corte, ¿no? Las piezas en general. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero cargar? Les aclaro que con esto yo he definido, estoy haciendo exactamente lo mismo que hemos estado viendo en la clase pasada para la ley de Hooke de esfuerzos axiales. Lo estamos desarrollando para cortantes y estamos viendo la vinculación. Ahora si volvemos de nuevo a nuestros esfuerzos axiales, y con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que en realidad vamos a ir trabajando con ambos esfuerzos, nada más que ahora vamos a volver a los axiales para ver qué es lo que les pasa a los esfuerzos axiales. Vamos a ver una valla, pero ahora esta es una valla muy genérica, donde vamos a pensar que acá tiene una sección A1, llámale, y acá tiene una sección A2.
Y hay una variabilidad de la sección, o sea que en realidad la sección, vos podrías poner que hay una función a de x, f de x, o sea que esta sección cambia de valor porque tiene una función que la vincula, ¿no? Estamos viendo, va creciendo eventualmente la sección. Y hay una función. Cuando digo que va creciendo, ¿qué significa? Que si yo tengo este cuerpo sometido a una carga P1 y una carga P2 y además a fuerzas internas, estas flechitas son fuerzas internas, que podrían ser el peso propio. Esta barra está puesta en horizontal para poderla yo dibujar, que me alcance bien la transparencia, pero en realidad es un flujo de tensiones internas, que podrían ser el peso propio. En otros casos podría no ser, ¿no? Yo podría decir que si tomo un elemento diferencial acá, tomo este elemento diferencial, el elemento diferencial va a aumentar algo su longitud. Ven que tomé una rodajita de diferencial de x. Va a aumentar producto de ¿quién? De un estado de carga P sub x. Este estado de carga, por supuesto, de nuevo es variable. ¿Por qué? Porque tiene una carga constante acá en el extremo y acá una carga variable que va cambiando de acuerdo a la abscisa x, ¿no? Entonces yo tendría que definir el estado tensional para ese rodajita elemental como el cociente entre una carga que es función de la posición, una carga total, y un área que también es función de la posición. Y también podríamos pensar que la deformación longitudinal es obviamente la distorsión longitudinal diferencial de delta dividido en dx, que era, aclaro que esto es una fracción de dx, ¿no? Y esto sería la deformación específica longitudinal o alargamiento unitario. Esto obviamente hace que se siga cumpliendo la ley de Hooke, pero ahora voy a poner acá funciones en lugar de lo que antes era carga sobre sección. Y lógicamente yo podría encontrar la variación de la deformación como el despeje de la ley de Hooke, ¿cierto? Despejando este término. Obviamente, si yo integro ambos miembros, me queda acá que la deformación en realidad es la integral del cociente de funciones. Este término de acá se llama rigidez transversal, multiplicada por ¿quién? Por el diferencial, lógicamente, porque acá voy a integrar esto, hay que verlo en cada posición, voy a tener una deformación distinta. Obviamente la deformación final va a ser cuando x valga L, y ahí vas a tener el D final, la máxima deformación, ¿no? Ya vamos a ver quizás algún ejemplito. No nos vamos a poner a hacer cociente de polinomios, no soy bueno en matemáticas, pero se pueden ver algunas cosas acá al respecto. Ahora, cuando yo tengo la carga, la función carga y la función sección, que ambas son constantes, yo me reduzco a lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Pero cuando hay varias fuerzas axiales, vean cuando esta pieza, miren, tiene 5 kN hacia la izquierda y 7 kN hacia la izquierda. Pero dentro de la barra hay otras fuerzas que actúan de 8 y de 4 kN, ¿no? Esto se le puede dar vinculación para provocar, acá podría haber un perno, una horquilla, algo, y algún tiro para poder jalar acá, ¿no? Obviamente esto está en equilibrio, 8 y 4, 12, 7 y 5, 12, o sea que hay equilibrio, pero vamos a pensar que en cada sección, si yo empiezo a hacer cortes, resulta que tengo un estado tensional distinto. Al tener un estado tensional distinto, si yo a este le llamo DAB, este le llamo DBC y este le llamo DCD, yo podría decir que D
la deformación total del sistema, que ya vamos a ver que en algunos casos se puede estar estirando y en otros se puede estar comprimiendo, en realidad es la sumatoria AD a B, esto algebraicamente, sea positivo o negativo, de BC BCD. O sea, la deformación total va a ser igual a la suma de las deformaciones, con sus respectivos signos. Y vean que para hacer este cálculo, en realidad lo vas a hacer por separado. Cada una de estas deformaciones primero tienen longitudes iniciales acá, que son antes de la deformación. Y después tienen estados tensionales que vos lo podés ir averiguando haciendo el corte. Por ejemplo, acá yo corté en AB o en 1,1, le vamos a poner acá 1,1, 1,1', corte, y obviamente del otro lado, si acá hay 5 kilonewton, del otro lado va a haber 5. Vean, acá está el esquemita, 5, 5, y ahí está el diagrama de tensiones, que hay que aprender. Diagrama de tensiones normales. ¿Se acuerda que hemos visto en esfuerzos característicos que habíamos hecho diagramas de flexión y diagramas de corte, pero no habíamos hecho diagramas de normales? Bueno, acá este sería un diagrama de tensiones normales. O sea, un esfuerzo interno en algún caso sería tracción en esta primera parte de A a B y en los otros de compresión. Y vean que va variando el estado tensional dentro de la pieza según sea su posición. Haces esa sumatoria de aplicarlo y por supuesto esto se facilita bastante si la sección es constante y si el material es único material. Hay ejercicios, les aclaro, donde acá el profe Russo van a ver que les pone aluminio, cobre, un plástico de un tipo y un acrílico de otro, no sé, se empieza a jugar ahí con distintos materiales. Bueno, cuando cambian los materiales y bueno, cada vez empieza a tener más peso este tema del valor de E y te tiende a confundir. Así que mucho cuidadito cuando vean este tipo de esquema, vayan tranquilitos y hagan su diagrama de tensiones, que no es para nada difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo en estos casos donde está isostática la pieza, ¿no? Si vos tenés una pieza y le tenés que, a esta pieza le tenés que, vamos a tratar de ponerlo en una, ahí está, en una sección menor, para que se vea un poquito más, para darme más lugar de trabajo. Yo tengo una pieza dada y la estoy por someter a un estado de carga. Vamos a pensar que sea de estos axiales. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Con qué tensión voy a diseñar? ¿Por qué? Porque yo tenía acá mi esquema general. Voy a traerme yo un esquemita general de estado tensional. Voy a traer uno para no atentar contra los dibujos de ustedes. Traigo uno y lo ponemos acá. Pero lo vamos a poner mucho más chiquito. Mucho más chiquito. A ver, bueno, no tan chiquito. Bueno, ahí. Entonces la pregunta es, ¿con cuál tensión diseño? ¿Con la A, con la B, con la C, con la D o con la E? Claramente este es sigma de rotura, ¿cierto? Alguien me va a decir, sí, pero mire, si la tensión si la sección se consideraba la reducción de la sección, esta es la tensión de rotura real, ¿cierto? Esta es real. Y esta es la nominal. La nominal, ¿por qué? Porque hay una estricción y en general baja la tensión nominal ahí. Producto que en realidad es del estrangulamiento de la sección. La pregunta es, ¿con cuál hago mi cálculo?
Porque yo estoy tratando de resolver si una pieza está sometida a una tensión de trabajo, a una tensión de cálculo, vamos a poner T sub C, que vale determinado valor, ¿contra quién lo tengo que comparar? ¿Contra la rotura? ¿Con una tensión admisible? Inadmisible. Bueno, la pregunta viene muy bien. Está bueno tu intuitivo. La pregunta es, ¿en qué estadio lo voy a situar al trabajo de la pieza? ¿Por qué? Si soy un ingeniero mecánico y estoy trabajando sobre un automóvil, muy probablemente, como voy a coincidir con Matías Molina, me voy a venir y voy a tratar de buscar una tensión acá que la voy a denominar admisible para una deformación que también tiene que ser admisible, ¿no? En mecánica es tan importante esta deformación como esta tensión. Podría haber una deformación admisible más baja y esto va a provocar una tensión menor, ¿eh? Esta limitante de la deformación es tan importante como la limitante de la tensión. Pero pensemos en esta tensión admisible, ¿no? ¿Y por qué me puse por abajo de esta? Y bueno, básicamente por lo menos me pongo por abajo del escalón de fluencia, de la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque yo puedo computar que la tensión de fluencia, eventualmente la tensión de fluencia, es la que me provoca la primera gran macro deformación de la pieza. Entonces, si yo la llevo hasta los límites, hasta sigma A, hasta acá, hasta tensión A, tengo el problema de que si la pieza se acerca a ese estado tensional en algún momento de la vida, puede resbalar y tener una macro deformación y eso puede provocar el colapso de la estructura. Entonces yo me tengo que empezar a alejar de esta zona complicada y la pregunta es cuánto me alejo de la zona complicada. Entonces ese cuánto implicaría que la tensión admisible tiene que ser igual a la tensión, vamos a pensar, de fluencia, una alternativa, dividida en un coeficiente de seguridad. Un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad mayor o igual a 1. Obviamente, si vale 1, me pongo en fluencia, ¿no? Valores habituales del coeficiente de seguridad de 1,5 a 2,1. Valores habituales. De todas maneras, hay otros coeficientes de seguridad de acuerdo al tipo de estado, ¿no? Vamos a pensar, en las presas, muchas veces estos coeficientes terminan siendo del orden de 3 y de 5. Y me van a preguntar, ¿y por qué en un dique van a ser tan baja, tan alta la seguridad? Y bueno, porque el colapso de un dique puede provocar miles de muertos. ¿Me entiendes? Entonces me trato de alejar de la situación de riesgo de rotura. En los casos... Profe, ¿y depende del material o de qué depende el Sí, coeficiente también de depende seguridad? mucho del material. Fíjate vos, cuando estas, por ejemplo, por ejemplo, en el acero, si vos estás haciendo tracción, normalmente te conviene, 1,5 es un valor muy usado. Pero si estás en compresión, tiende normalmente a irse aumentando esto. En el hormigón se aumenta hasta 2,1, 2,2. Y me vas a preguntar, ¿y por qué aumenta tanto a compresión? Porque las roturas por compresión son roturas frágiles que no tienen aviso. En cambio, las roturas por tracción, vos ves la fisuración. Si es vamos a decir, una losa, vas a ver que se abren las grietitas. Y poco a poco en una viga también vas a ver las grietitas y eso te va a ir generando una duda, ¿no? Y eso se llama aviso. En cambio, en las tensiones de compresión no vas a ver ninguna grietita porque
todo trata de cerrarse y vas a ver en realidad un estallido de la pieza. Entonces, en general, estos coeficientes tienden a aumentar cuando aparecen las compresiones. Y tienden a disminuir, y ahí viene, si vos estás en la aeronáutica. Entonces, un profe mío me decía, miren, yo soy ingeniero civil y quiero hacer un avión muy seguro y me hice un avión de hormigón armado. Y lo calculé y todo. Y va a volar, dice, porque le pongo todo el hierro, el hormigón, todo lo que me haga falta para que vuele, dice, para que no se rompa. Ahora, sabemos que no va a haber superficie alar ni potencia de motor disponible para que ese avión de hormigón despegue. Y eventualmente, si consiguieras diseñarlo, siempre hay algún loco que lo puede querer hacer, ese avión va a consumir muchísima energía para poder tomar despegue, ¿no? Entonces, en la aeronáutica, estos coeficientes se acercan a 1,1, 1, y en algunos casos menos que 1. Y entonces me pregunto, pero profe, tú estás loco, ¿cómo es que en la aeronáutica un avión va a volar en este campo? Acá vuela, en ese campo. Sí, en aeronáutica vuela en ese campo porque piensan que un avión se comporta casi como un pájaro. Entonces los movimientos de las alas son en realidad de macro deformaciones, ¿no? Y bueno, y esto se calcula en los aviones para que tengan determinada cantidad de ciclos de vida, de oscilación, en estos campos cuasi plásticos, y al cabo de determinada cantidad de horas de uso del avión, la pieza se saca y se pone una nueva. ¿Qué se puede hacer que sufren fatiga las piezas? Sí, 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 sí. Claramente son piezas sometidas, donde la fatiga es la clave, ¿no? Pero esa pieza tiene una determinada cantidad de horas de vida y en el avión vos te pasaste, la pieza pasó las horas de vida y no te preguntan, no te dicen, mire señor, veamos cómo está el disco, clásico del auto, ¿cierto? Vas a inspeccionar el disco de freno. Lo hacemos una rectificadita y seguimos. No, en la aviación te lo sacan y te ponen uno nuevo. No hay rectificado. Aclaro que en la mecánica del automóvil no es conveniente rectificar ningún disco. Todo lo que ustedes hayan oído al respecto, en realidad es un uso y una costumbre, pero no es una actividad que sea conveniente, se baja el margen de seguridad del vehículo en realidad, porque no está controlada. Tendría que ser una rectificación hecha en fábrica, para decir así, ¿no? Con una tecnología muy, muy importante, y habría que someterla a la pieza inclusive a verificaciones internas de fisuración, etcétera, que hace que eso tenga poca vida. Quede claro que si yo tengo un acero, una tensión de fluencia del acero de 2400 o del hierro dulce kilos centímetros cuadrados, si yo le aplico mi igual a 1,5, me queda una tensión admisible para calcular de 1600 kilos centímetros cuadrados para tracción. Aclaro siempre, ¿no? Los fenómenos de compresión los vamos a ver en la última unidad, si es que tenemos suerte. En últimos años no hemos tenido suerte de ver el fenómeno de pandeo. Cuando se ve pandeo, ahí se ve las tensiones a compresión, ¿no? Porque ahí es donde se amplifica el fenómeno de compresión, digamos. La flexión por compresión en piezas esbeltas, ¿no? Bueno, ya hemos cumplido una hora de clase. Yo voy a detener ahora un poquito la grabación. ¿Alguna pregunta antes de cortar la grabación? ¿Ninguno? Bueno.